¿Cómo crees que la publicidad ayuda a una persona a contar mejor historias narrativas en cine? Yo creo que principalmente es el oficio. O sea, yo soy productor también de cine y director, tengo 2 películas. Y yo lo que veo en cuanto a los directores que vienen de escuelas de cine, por ejemplo, y llegan a filmar su película después de tener 2 o 3 cortos, no saben lo que es un set, no entienden el funcionamiento, que es un poco lo que vamos a hablar, ¿no? De cómo se tiene que parar en un set, qué es lo que está pasando, cuáles son los procesos, el ejercicio. O sea, para mí la publicidad ha sido músculo visual de estar en set y horas vuelo un montón de tiempo. O sea, de poder probar lentes, cámaras, iluminaciones diferentes, tonos diferentes, de estar editando todo el tiempo. O sea, a mí la publicidad me dio eso, ese oficio, que creo que me dio la posibilidad también de llegar a filmar una película, mi primera película en 3 semanas, o la segunda en 4 también. Eh, Creo que principalmente eso es donde te ayuda la publicidad narrativa y tiene muy poco. O sea, hay muy pocas posibilidades de encontrar una historia tipo, no sé, cosas como las que he hecho, tipo de Save the Children o lo de los periodistas. Hay pocas posibilidades de entrar dentro de ese universo. La publicidad es más hard sell en general. Pero sí, este tema del oficio creo que sí es lo interesante. ¿Y crees que cuando una vez que hiciste un largometraje te ayudó en algo en publicidad? No. No. ¿Tú crees que tú haces publicidad en gran parte porque es una manera de ingreso y tu verdadera pasión es cine? Sí, sí, claramente. Sí, sí, o sea, yo igual para mí no es un desprestigio para nada hacer publicidad. O sea, creo que justamente si yo no hubiese tenido todo el entrenamiento de la publicidad, no hubiese podido generar mis películas de la manera que lo hice. Eh, pero si es algo que necesitas tiempo de rodaje, de set, es lo que te da, sí, totalmente, pero no tienen una relación directa una con la otra. O sea, la gente de cine y de publicidad son muy diferentes, las industrias son completamente diferentes, o sea, no, es como no se tocan entre sí los círculos y para mí es muy exigente tratar de estar al tope en las dos, o sea, tratar de producir cine y dirigir cine de Latinoamérica y de primeras y segundas películas, apoyar talentos en desarrollo y estar haciendo publicidades de alto nivel internacional simultáneamente. Son dos industrias muy exigentes y me ha costado un montón mantenerme en el nivel de las dos. Claro. Y por ejemplo, si vas a dirigir un largo o un comercial, ¿cómo cambia la elección del director de foto? Sí, es buena. El director de foto de cine, sí necesitas a alguien que entienda, que tenga sensibilidad narrativa, que haya visto cine, que te puedas apoyar en él, en el entendimiento inclusive del lenguaje de actores, obviamente del lenguaje cinematográfico también, pero cuando vas a elegir un director de fotografía para una publicidad, tiene que ver con lo visual, lo estético 100% en cuanto a el contenido de 20, 30 segundos que tengas que hacer, también lo dinámico. Eh, yo venía de asistente de dirección, yo fui asistente de dirección casi 12 años. Entonces, para mí también los tiempos y de saber optimizarlos es muy importante. Entonces, sí, a mí los fotógrafos lentos me matan. Me matan. A veces no elijo trabajar con algunas personas porque sé que se toman su tiempo y si bien algunas piezas lo requieren y está buenísimo poder dárselo, hay otras que necesitas mayor cantidad también. Entonces, creo que es como armar un equipo acorde a cada uno a los requerimientos del proyecto, 100%. Por ejemplo, si tienes una ficción, un largometraje, ¿crees que eliges mucho del crew por su talento y su experiencia, pero también por su parte personal, la relación personal? ¿Eso existe en tu caso? ¿Sabes qué? Por ejemplo, en Zanjas, la primera peli, sí fue así, o sea, como porque elegí un grupo de amigos con el que trabajar y porque era una película muy independiente. Filmamos con $15.000, se preprodujo, se escribió, preprodujo y filmó en 3 meses todo. Y necesitaba gente muy de confianza.
ya con 3 hermanos pude tener más posibilidades de, ok, voy a elegir un fotógrafo que de hecho no conocía, no había trabajado con él, pero me vi toda su filmografía se vibró, nos entendimos. En publicidad es completamente distinto. Sigue siendo. ¿Te pasó algún momento filmando ficción donde el fotógrafo tenía un plano demasiado lindo solo porque era lindo y no iba necesariamente con la historia? Pasa todo el tiempo. O sea, y que también es parte de eso. El fotógrafo también tiene que pushear para que eso pase. O sea, tiene que buscar puntos álgidos o cosas que sean mucho más visuales. Está bueno que pase eso. Hay veces que realmente no pueden contribuir a la narrativa, entonces en ese caso no funciona. Pero sí me parece que es interesante o muy importante que estén tratando de empujar eso constantemente. Creo que Fincher en un momento habla de cómo hace los coverage de las situaciones y dice, ok, necesitas un plano y contraplano de la situación, un abierto, un detalle y dos masters que estén buenísimos, cosas que sean visualmente zarpadas. Para que puedas cortar a eso en cualquier momento y enganches al público de otra manera en ese momento. Pero muchas veces necesitas cubrir primero la narrativa, ¿sí? En el caso de cuando tienes un fotógrafo, ¿qué tanto existe ese balance entre vamos a hacer este plano porque se ve súper cool? No lo podemos hacer porque saca al espectador de la narrativa. ¿Eso te ha pasado? Sí. También tiene que ver un poco con saber balancear el tiempo de rodaje. O sea, si por hacer el plano super cool te quedas sin contar la escena, o sea, te quedas corto de tiempo para contar la escena y se te va la luz de otra cosa, creo que es una cuestión de, justamente por eso, de saber balancear y de tener las horas de vuelo como para decir. Ser director es todo el tiempo solucionar problemas, o sea, estar decidiendo, tomando microdecisiones constantes para que, digamos, que la narrativa atraviese todo el caos. Y si hay un plano que está súper cool y sabes que eso quizás sí le suma y cambia una escena y en la esencia de la escena y se apega a la película, está buenísimo, pero si no aporta narrativamente, no lo hago. Y entonces en tus rodajes, en tu plan de rodaje haces narrativa necesaria y siempre tienes como unos planos adicionales como que serían ideal tenerlos o eso ni siquiera existe en el plan de rodaje. A nivel cinematográfico, de hecho, yo trato de hacer muy poco coverage. O sea, trato de contar las escenas en 3 planos. O sea, como que me gusta un poco esa onda medio Haneke o sea, de no necesitar cortar demasiado. Me gusta tener bastante contenido y dejar la cámara para que ya sea un pedazo de cuadro, o sea, un cuadro que esté cabrón, y que cada uno de los cuadros que aparezcan, que son estos 2 o 3, funcionen así. Pero no me gusta hacer algo de, no sé, 7 planos. Creo que no tengo ninguna escena en las películas que he hecho que tengan 7 planos. Sí, en verdad es un chico para ser independiente. Pero tú cuando estás en el set y estás dirigiendo, vas editando en tu mente. Muchas veces sí, y a veces es difícil porque empezás a bloquearte. O sea, y ahí es donde haces ok, hagamos un plano de detalle o hagamos este plano porque hay algo acá que no corta. Por la actuación, por el guión, porque por alguna razón hay algo que no está funcionando, necesitas asegurarte de tener algún punto de corte. Yo generalmente ahí voy a detalles, cosas que me gustan, que sean muy de los personajes o abstracciones de lo que está pasando dentro de la escena en detalles. Me gusta ir a eso porque sé que ahí, sobre eso, puedo construir una voz en off en el montaje. O sea, puedo rearmar el diálogo. Si Te salva un plano de detalle. Total. Y también haces la Fincher de cortar el general. ¿Eso es un recurso que utilizas o no? A un Grandmaster, sí, siempre funciona. Sí, no, siempre funciona. Además, digo, tengo la suerte de, bueno, no sé si la suerte, pero como la obstinación de querer filmar todo en Patagonia, que cuando abrís... Se te cae la cámara y es hermoso todo. Me pasa exactamente, es tremendo todo. Oye, y ¿cómo en tu caso, o si conoces otros casos, cómo logras la financiación de una película, un largometraje? No, sí conozco otros casos. O sea, yo tengo una productora independiente en Argentina que se llama Río Azul Films, que ya tenemos 10 largometrajes. Ahora estamos terminando
la ópera prima de Eloy González, una adaptación de Borges, la primera adaptación oficial de Borges en 30 años. Y depende mucho del estilo de película que estés abordando. O sea, Tres Hermanos, la segunda mía, conseguimos dinero del Instituto de Cine de Argentina y ganamos un concurso de coproducción con Chile y algunos fondos de Ibermedia. Pero, a ver, a nivel latinoamericano, lo más lógico sería conseguir dinero del instituto de tu país, una coproducción con países cercanos y buscar fondos internacionales iberoamericanos, Ibermedia principalmente. Y cuando buscas fondos internacionales, metes un actor de ese país para que la... Hay algunas coproducciones que te exigen eso. También puedes usar dobles nacionalidades. Eso es un wild card que puedes utilizar. No, porque si tienes un actor que es argentino-mexicano, lo pones como, haces coproducción con México, por ejemplo, en una película argentina, y entra también dentro de la coproducción. Se usa mucho, de hecho. Claro, como trampita. Pero sí, generalmente cuando entras en coproducciones hay cuestiones de porcentajes de gasto, o sea que tenés que gastar dinero específico en el país que te esté coproduciendo, que generalmente se va a la postproducción, y tener talento de algunas cabezas de área. Un fotógrafo, director de arte, editor, músico, etcétera, que puedan ser como cabezas de área importantes para que haya una aportación artística del país secundario, digamos. Y viniendo de comerciales de muy alto presupuesto y yendo a cine, ¿crees que has aprendido algún truco de hacer algo que se vea muy bien de una manera muy sencilla? Sí, yo creo que hay una subestimación de los lentes en general en el cine. En la publicidad somos muy visuales y muy de tener los mejores lentes, las mejores cámaras siempre. Y creo que mejor que cámara, te diría que para mí son la importancia del lente. Es súper importante tener lentes que te ayuden a hacer ver mejor la escena. O si tienes un lente que no funciona, se ve barato. Se ve barato porque inclusive con un lente una mala iluminación la disimulas mejor inclusive. Sí, incluso yo creo que pasa algo con los lentes donde muchos buscan la perfección de los lentes cuando siento que el defecto y la personalidad de un lente le puede dar más onda, sobre todo en narrativa, a una imagen. No tiene que ser el último lente de no sé quién, puede ser un lente en vintage como el que tengo aquí, un Takumari, y este se ve mejor, que este es un Voigtlander que también está bueno, pero este tiene más, no sé, este me gusta más, ¿no? Un 35. Y sí, yo creo que es cuestión de probar. Algo que funciona mucho es ir a eBay, comprar lentes y probar. Y hay cosas muy económicas sin gastar un chingo de lana, ¿no? Y hay mucho, ahora lo vintage se está, hacen rehousing de los lentes, se trabajan los codes. Y la verdad es que aplicado a cámaras modernas gana un montón. Sí hay una imperfección que también es importante para que se sienta más vívido, ¿no? De alguna manera que no tenga esa no sé, separación plástica que te da a veces el digital, este super sharpness que te dan algunos lentes muy modernos, que están buenísimos, pero también tienen que ver con qué es lo que estás contando. O sea, si estás haciendo una serie para Netflix, está buenísimo. Si querés hacer una película más independiente o de autor, y bueno, quizás deberías replantear un poco qué estrategia de cámara lentes utilizar. ¿Y tienes algunos lentes en mente que son tus go-to lentes en narrativa? Y mira, nunca pude utilizar Panavision, me encantaría. Pues ese es tu sueño. ¿Y los que has usado, cuál te ha gustado? Y Sunglass los hicimos Ultra Prime y Reds y funcionaron muy bien, la verdad. O sea, la Red One era, de hecho, para mí es una película que se sigue viendo muy, muy linda, pero también tiene que ver con la luz de Patagonia, que es impresionante todo el tiempo. Y en Tres Hermanos usamos los Cooke S4 con la Mini, Alexa Mini, y también se ve muy bien. Sí, yo vi el tráiler de esa y se ve súper bien. Sí. El color y el contraste me gustó mucho. Y el color, bueno, también después está eso, el finishing es súper importante, saber trabajar la imagen para el finishing de la imagen, o sea, ahora es mucho más fácil que, no sé, haces algunas pruebas de cámara
y generas unos LUTs para poder ponerlos directamente en rodaje. Entonces ya tenés una idea de cómo vas a estar, en qué zonas vas a estar trabajando cuando vayas al grading, al color. Creo que eso también es importante. O sea, tener un tipo, para mí los coloristas son artistas, como los fotógrafos 100%, que tienen un nivel de tecnicismo muy grande, o sea, y entendimiento de interpretación de la imagen en cuanto a ondas y bits, que te cambian todo. O sea, y Tres Hermanos, por ejemplo, la pensamos mucho para llegar a esos azules tan espesos, esos cielos tan densos, la pensamos de esa manera. Pero creo que es un todo, ¿no? O sea, como que saber también el arte, el vestuario, o sea, cómo lo diseñás para que pegue, para que las gamas funcionen entre sí. ¿Cómo trabajas con los distintos departamentos? ¿Eres un director obsesivo que te mete agilidad o dejas un poco de libertad que propongan y hay una conversación? Toda la gente que haya trabajado conmigo va a decir que soy un obsesivo, claramente. A ver, depende mucho la gente con la que esté trabajando y cuál sea el proyecto. A veces tenés más libertad en publicidad como para probar algunas cosas. En cine sí me gusta estar muy encima de todo el detalle, de todo, o sea, no me puedo parar una prueba de vestuario de un personaje, ni llegar al set y filmar. O sea, tengo que haber visto antes que esté todo en orden, que funcione a nivel, sobre todo el verosímil. O sea, en cine principalmente, para mí lo más importante es que no haya nada que te saque de la realidad de la película que estás contando. Y el arte y el vestuario, obviamente, la actuación también, pero son súper importantes. Entonces, para mí es sí tener gente de confianza, de realmente gente que pienses que son elementos que van a ayudarte a mejorar lo que ya está desde el guión, pero también a mí a veces me cuesta mucho soltar un poco eso. Sobre todo porque cuento historias que son de un lugar muy específico. O sea, de estar dentro de un marco patagónico, rural, y quizás, no sé, un director de arte de publicidad no va a poder acoplarse a eso, ¿entendés? Entonces sí necesita gente que tenga entendimiento de eso. En publicidad creo que tengo un poco más de flexibilidad, pero también ahí atrás tenés una agencia, un cliente que digamos que te van aislando hacia un punto de qué es lo que necesitan. O sea, que ellos también saben, o sea, cuál es su target. La idea es que uno pueda llevarlo hacia mejorar siempre la idea y el guión, pero bueno, también hay que estar tratando de cumplir con el producto que se necesita. ¿Cuál te parece que es si pudieses enumerar la jerarquía que existe en un comercial, cómo funcionaría en tu mente? ¿Cliente y agencia, director o cómo? Y, o sea, esa sería como la más tradicional. Pero yo lo que realmente creo es que hay que trabajar en equipo todo el tiempo. Con la agencia y con el cliente tenés que estar muy pegados. O sea, los tres estamos tirando para la misma dirección. Si hay un momento donde el director quiere hacer su plano y su versión y demás, y te quedas sin tiempo para contar el producto, y claramente vas a tener una aspereza dentro de todo el rodaje. Y eso va a hacer que nada funcione. Para mí es súper importante desde el día uno, desde el brief que tenés con la agencia, estar muy pegados con ellos. Ok, ustedes necesitan esto, yo te doy esto y más, y veamos hasta dónde es ese más, ¿no? O sea, también nivelémoslo. ¿Cuánto tratas, si tú en un comercial genérico, digamos, cuánto tratas tú de empujar y cuánto terminas teniendo en el resultado final? ¿Un 10% de No, la verdad es que afortunadamente creo que puedo llevar mucho, o sea, ya digamos que he hecho una publicidad que la gente me llama por la clase de publicidad que hago. Entonces sí tengo la posibilidad de pushear hasta algo que sea más estético o más narrativo, dependiendo de la pieza. Pero para mí es justamente eso, o sea, es irlo llevando hacia eso, no es como en el momento del set cambiar todo o en la PPM llegar con algo completamente distinto. No puedes hacer eso, o sea, tenés que
que sea un trayecto, o sea, de estar hablando, che, me gusta esto, mandarlo al creativo, mirá qué te parece este actor, mirá, me parece que arte está bueno llevarlo por acá de antes, o sea, irlos involucrando dentro del proceso para que no sea algo que después sea, esto nunca me lo imaginé. Claro. Porque si llega un creativo o un cliente al set y nunca vio nada, y claramente tienen algo en la cabeza, que eso es lo difícil, ¿no? de entender de este negocio. No existe, o sea, todos tenemos una idea de lo que dice el guión y cómo se representa en la cabeza. Entonces el cliente tiene una, la agencia tiene otra, y el director y la productora tienen otra. Entonces, por eso es tan importante irlo llevando a través de los procesos para cada vez acercarlos más hacia donde uno quiere. Entonces, ¿te parece que en parte eres como un encantador de serpientes? Y no, o sea, sí, no. O sea, justamente porque no tengo que encantar a nadie. Yo soy la serpiente también. Pero ¿te parece que, o sea, algo que me impresionó cuando yo me metí en este negocio es para mí los pitch, de cómo un director, independientemente de su carrera o trayectoria o experiencia, tiene que ser un buen vendedor para poder que un comercial te lo den a ti, ¿no? Te lo donen. También tienes que ser un buen vendedor para vender una idea. O sea, el pitch del elevador, que le llaman en Hollywood. O sea, también tienes que saber vender una idea, de saber contarla de una manera... Bueno, esto de estudio, por ejemplo, lo muestra muy bien. O la que hacen la producción del Padrino, ¿cómo se llama? La serie. The Producer. The Producer. The Producer. También ahí ves muchos de los procesos de venta en los pitch. O sea, a través de cómo contás la idea y involucrás algunas palabras clave para la persona, es fundamental a quién se lo estás contando. O sea, no puedes tratar de ir a venderle Tarkovsky a alguien de Paramount. No va a funcionar de esa manera. O sea, tenés que saber cómo le vas a empaquetar la idea para que sea algo que sí quieran comprar. Entonces, eso funciona también en la publicidad. O sea, sí son muy difíciles los pitch. O sea, desde el momento que te recibís el guión hasta que pitchás, bueno, quizás la gente no sabe muy bien, pero es un proceso de 3 a, puede ser 5 días, una semana, desde que tenés la idea hasta que haces una presentación visual con un keynote, con cientos de referencias, fotos, etcétera, ahora ya involucrando inteligencia artificial y todo eso. Todo tiene que estar adentro del mismo universo de la idea. Y es un proceso muy difícil. O sea, para mí, visualizar o hacer un tratamiento es posiblemente lo más difícil adentro del mundo de la publicidad. Y después venderlo. Venderlo no solamente de haberlo hecho y que esté bueno, sino de que explicarlo y que la gente entienda. Porque son personas que hacen otra cosa. O sea, el cliente es un tipo que hace marketing y está metido adentro de un proceso audiovisual del que no tiene conocimiento y muchas veces no tiene las herramientas para entenderlo. Entonces, hay algo muy didáctico en eso, de cómo uno transmite esa idea y cómo la hace sentir, que también pasa en el cine. O sea, el pitch de cine también es muy difícil. Pero a mí me parece también, déjame buscar un refill. A mí me parece que igual tú dices que gran parte del trabajo en comercial es el pitch, pero yo creo que igual en ficción, o sea, yo creo que toda yo hago una pre buena para un corto o un largo, llego al set y estoy casi listo si los actores están en la misma sintonía, ¿no? Sí. Alejando el trabajo actoral. Entonces, quizás en general así funciona con el director, ¿no? Supongo que gran parte del trabajo es la pre. Yo siempre he dicho que una buena pre, cuando tienes una buena pre, el set no haces nada. Puedes tomarte una chelita casi, estás tranqui porque es estar preparado, escautear la locación, hablar con los actores y ya cuando llegas allá ya todo fluye más. Seguro, 100%. Si tuviste una buena pre vas a tener muchas más chances de tener un buen rodaje. Es lo mismo lo que decía Kurosawa. O sea, es mucho más fácil hacer una buena película o un buen guión. Si tenés un mal guión y haces el mejor trabajo de pre y todo, y vas a llegar y vas a hacer una película mala, de todas maneras. Pero sí, es súper importante poder hacer que los procesos vayan encajando entre sí. Y creo que algo es importante que es como que el director es el tipo que tiene la idea completamente general. Todos los demás tienen fraccionamientos, ¿no? Fotografía tiene la luz,
arte tiene la ambientación, el vestuario, obviamente el vestuario. O sea, como que nadie tiene el todo en la cabeza. Siempre piensan en lo que decías vos antes. El fotógrafo quiere hacer el mejor plano, arte quiere que se vea lindo el set. Y no, todo tiene que tener coherencia y tiene que llevar un verosímil. Obviamente, sí, si haces un muy buen trabajo con todas las áreas, es muy factible que cuando llegues al set te vaya mejor. ¿Y no te ha pasado como director eso de que tienes todo tan claro que para ti te parece que es absurdamente claro y lo tratas de comunicar y no te llegan porque lo explicas de una manera esto me ha pasado, sobre todo antes, que explica, como que ahí dice, lo está diciendo otro director con que hablaba, ahí dice la palabra pie y la gente no ve la palabra pie, es como, está ahí, míralo. Sí. Pero entonces es como el síndrome del director. Pero nosotros, o sea, los pies se bajan del auto, para mí es un plano de detalle, ¿entendés? O sea, entonces yo ya lo sé, pero a veces tengo que explicarlo. A veces que no hay gente que no tiene ese entendimiento. Agencia y cliente, vos tenés que llevarlos hacia el entendimiento general. Y en cine tenés que rodearte de gente que entienda tu lenguaje. Pero sí, es difícil hacer. Es lo mismo que te decía antes. La idea, llevarla a transmitirla de una manera clara, es como dirigir actores. Lynch dice eso. Lynch dice, vos al actor empezás y le decís algo, entonces lo vas probando y lo vas a hacer con las manos, así Lynch. Y hasta que en un momento le decís, no, más acá, más para allá, y en un momento el actor lo agarró y ahí no lo puedes soltar. O sea, a partir de ahí lo tenés que siempre mantener en ese lugar. Pero es llevarlo hasta el momento que construís, es ese punto donde lo lograste. Y ahí es donde tenés que aferrar con todas las áreas. Oye, volviendo un poquito al pitch, si a ti te llega para hacer un pitch de una marca X y estás preparando el pitch, tienes el brief, por supuesto, pero ¿cuánta investigación haces de la marca o cómo trabajas eso desde el origen? Para mí es importante entender mucho el ADN de las marcas. O sea, ¿de dónde vienen? Una de mis primeras preguntas en los pitch a las agencias es de dónde viene esta idea y por dónde pasaron ya. Porque muchas veces te llegan con una idea y dices, esto está buenísimo, voy a tirarles estas otras ideas. Y estas otras ideas ya pasaron. La agencia, antes de darte un pitch a vos, estuvo 3 meses, 6 meses trabajando. Claro. Entonces, hubo un montón de cosas que se mataron en el camino. y vos se las volvés a traer, el cliente va a decir, che, ya hablamos de esto, no entendieron, el director no entendió. Entonces, para mí una buena pregunta siempre para la agencia es esa. ¿De dónde vienen y cómo se llegó a esta idea y qué es cuál es el concepto por detrás? ¿Cuál era de todo la pregunta? O sea, ¿cómo tú investigas la marca para hacer el pitch? Pero eso... y eso también, investigar. Yo le pido siempre a las personas con las que hago el tratamiento, que busco las referencias, hacemos un folder de los últimos 2 años de la marca, a nivel nacional e internacional. Quiero saber dónde están parados, qué hicieron, qué tanto se arriesgan. Que tanto no, para cuando voy estar adentro de los parámetros del entendimiento de la marca. Hay marcas que son más fáciles de dilucidar, como, no sé, Coca-Cola, sabes qué es lo que vende. Pepsi también, o sea, ¿entendés? A Nike también. Entonces, está bueno tener un entendimiento de la marca para entrar dentro de esa umbrella. Si querés hacer algo completamente diferente, es probable que no ganes el pitch. Claro, eso es interesante, o sea, ver cuánto la marca se arriesga, y me ha pasado 1000 veces, claro, uno como artista, como director, quieres innovar y quieres hacer algo loquito, pero la marca no, ellos quieren lo mismo de siempre. ¿Y te ha pasado, o tú te sientes como director, estás cansado de hacer el mismo comercial de lo mismo, o lo ves simplemente como ir al campo a disparar y ya está? Ir al campo a disparar. O sea, ¿no te frustras con...? Sí, a ver, también es, o sea, esto es lidiar con la frustración constantemente. En publicidad es muy grande eso. Yo creo que hay algo que a mí me ayuda mucho, es que hago cine, produzco y dirijo cine también. Entonces, mucha parte del ego artístico está ahí. La publicidad es venta, es Mad Men. O sea, y tiene una belleza increíble adentro de eso. O sea, realmente hay publicidad de alto nivel por todos lados. Pero
hay que saber manejar esa frustración también y tratar de encarrilarla, me parece, para llegar al mejor punto. O sea, siempre para mí es tratar de llegar al mejor punto posible. Si vos querés, como decíamos recién, plantear algo completamente diferente, y puede ser que no termines filmando el comercial. Quizás sí, quizás lo ganás y haces una joya y te va increíble y la marca se abrió y te dijo que sí. No pasa tanto, sí. No pasa tanto. ¿Tú cuando haces un pitch te parece que lees un poquito el cuarto y los clientes que están en el pitch? ¿O tú simplemente te entras en tu modo de vendedor y lo haces todo eufórico, así? ¿Cómo es tu approach? Es difícil más ahora, porque ahora los pitch pasan el 85-90% en Zoom. Y me vuelve loco que la gente no prenda la cámara. O sea, no puedes leer, no puedes entender. Entonces, yo lo que hago en ese sentido es que no sé, terminando de redondear una idea, ¿hay alguna duda? ¿Estamos claros hasta acá? ¿Vamos bien? ¿No? Ok, silencio, generalmente. Sí, bueno, generalmente sí. Silencio. Eso no es bueno. No sé. Bueno, no sé, están todos muteados, o sea, están todos muteados. Claro. Probablemente haya muchos que están en el celular mientras lo estás haciendo. Cuando estás en un cuarto con la agencia, con el cliente, lo mirás a los ojos, sabés quién te está escuchando, sabés quién está prestando atención, sabés dónde algo funcionó mejor y te agarrás de eso y lo potenciás. Es 10.000 veces diferente vender en un cuarto. Para mí, Mad Men es el ejemplo perfecto de cómo saber vender publicidad. O sea, Draper era increíble en ese sentido. Y entonces ahorita con 80% en Zoom, tú simplemente lo lanzas al fuego, la leña al fuego y voy metiéndole se trato de mantener intensidad, dinámica, entendimiento del concepto, o sea, tratar de repetir varias veces que las ideas principales, los bullets principales se transmitan y que yo entendí lo que ellos necesitan. Pero sí, se vuelve difícil porque no tenés una persona que estás viendo, o sea, no tenés un feedback inmediato. Entonces, sí, tiene que ser dinámico. O sea, si vas lento y se te traba el keynote y se te sube el volumen de una de los videos y qué sé yo, se vuelve caótico, la gente se desconecta. O sea, ¿cuánto tiempo el spam attention de una persona que le llegan mensajes porque no tiene la cámara puesta y puede ponerse a ver el teléfono, listo, ya se te fue? Lo mismo pasa en un set de cine. O sea, si el crew ve en la primera semana y media de rodaje que el director no sabe hacia dónde está yendo, perdiste la película. O sea, literalmente la perdiste porque el crew o sea, no le va a interesar. Y ahí está donde esa motivación tiene que estar constante, tanto en una venta de pitch como en todo el rodaje. Por eso para mí este negocio es sobre estamina, o sea, de poder estar, es una maratón, no es una carrera. Es como, no sé, esa frase de una novela la ganas por puntos, un cuento la ganas por knockout. Para filmar una película tenés que, Hemingway creo que dice eso, tenés que ir por puntos todos los días, tenés que sacar 5 planos buenos y motivar a la gente a través de lo que está haciendo, compartir algunos skills. Mirá, esto estamos haciendo, ¿entendés? Esto está buenísimo. Y mantenerlos ahí motivados todo el tiempo. Lo mismo en el momento del pitch, todo el tiempo tenés que estar manteniendo un poco esa, sí, actitud de venta, pero también me ha pasado mucho de escuchar a directores con falsedad en el tono. O sea, que si bien están tratando de vender, hay un tono que te está sacando las Biblias sí. por abajo. O sea, entonces director, encantador de serpientes, actor, son muchas tareas. Sí, no es fácil. O sea, no. ¿Y cómo trabajas en el set, sea comercial o sea, bueno, en comercial es un poquito distinto, pero para relacionarte con el crew, ¿haces una pequeña relación de amistad o lo mantienes muy profesional o cómo lo manejas? Y depende, ¿en cine o en público? Bueno, vamos en público, que digamos que... yo creo que siempre está mejor trabajar con gente que te conoce, que sabe tus gustos, porque eso es importante también. O sea, yo cuando era asistente de dirección y me caía un nuevo proyecto, me veía todos los trabajos del director antes. Entonces yo decía, vos querés esto como lo que hiciste en tal lado, querés mover la cámara así, te gusta, no sé, más handheld,
que Dolis, ¿entendés? O sea, ya tenés un entendimiento de lo que la persona necesita. Yo creo que es importante trabajar con gente que te conozca, que te pueda siempre potenciar y que te cuestione. O sea, la gente que se queda callada y no te dice no, es muy importante saber laburar con gente que te diga que no, que no se puede, que no se va a lograr o que no está bueno. O sea, y uno tener también la claridad para poder discernir de que, ok, a veces está bien lo que me estás diciendo, lo tomo y me parece que está bueno y corrijo esto, y a veces que digo, no, ok, entiendo lo que estás diciendo, pero yo sí sé que esto se necesita y tengo que confiar en mi instinto. Y volviendo un poco más a los proyectos narrativos, ¿cómo una persona llega a eso que hiciste con Save the Children o lo que hiciste de Los Reporteros? Porque me parece que es un formato muy bueno, porque es un formato narrativo que es publicitario de cierta manera. Entonces, pero me dio mucha curiosidad cómo uno llega a hacer un formato así. De hecho, son piezas bastante más económicas que una publicidad tradicional, las dos. Y creo que lo más importante en ese caso fue la apertura de la agencia del cliente. O sea, la confianza de ellos vinieron con una idea que me dejaron desarrollar. Yo reescribí en los dos casos bastante los guiones y hubo muy buena sinergia sobre todos los procesos. Y bueno, son piezas que son más cinematográficas. Y número dos, son piezas que no son de marcas 100%, son de ONG. Eso es una diferenciación importante dentro del cine publicitario. O sea, no es lo mismo hacer algo para, bueno, Save the Children o Greenpeace que para, no sé, Coppel o lo que sea. O sea, Hay una sensibilidad distinta. Totalmente. Y tenés más libertad también. Pero digamos que los procesos en esos dos casos fue una confianza muy grande en la agencia y un entendimiento mutuo de la idea. O sea, ok, mira, está buenísimo esto, déjame crecerlo y filmarlo un poco más a mi manera. Y los dos fueron crews mucho más reducidos que el cine, que la publicidad. Sí. Y mayor control creativo. ¿Tú tienes alguna manera, hay puntualmente ahí esa de los reporteros, y bueno, la de Save the Children trabajando con niños, ¿tú tienes alguna manera específica que te gusta dirigir actores? ¿Tienes una técnica específica que abordas cuando diriges actores? Bueno, Save the Children son todos chicos que muy pocas veces habían estado frente a cámara. O sea, yo creo que le debo haber hecho un casting presencial yo a 150 chicos, donde tenés que hacerlos entender que están adentro de un tiroteo, o que están saliendo entre unos escombros, o sea, en un foro. Es muy difícil eso. Hay algo con los chicos, algo que tiene que ser lúdico, pero a la vez muy, muy claro. O sea, imagínate que esto está acá, esta es la situación, o sea, sobre todo en el casting. En el cine también, para mí, o sea, tanto en Zanjas como en Tres Hermanos, hay un solo actor de oficio en las dos películas. Todos los demás son actores naturales. En Periodistas también está bastante así la relación. O sea, muy pocos, o sea, los personajes principales son actores, todos los demás son gente de street casting que entran dentro del physique du role que necesitas. Pero, por ejemplo, el primer plano de la chaparrita, que es este dolly que va pasando por entre las fosas y va llegando a ella y se escucha al tipo que dice, bueno, encontramos las fosas acá, eso fue 5 minutos de que agarré uno de los tipos que era del campo de ahí, que no era actor, y le expliqué, mirá, imagínate esta situación, encontraste unas fosas abiertas, viste unos perros, qué sé yo, e improvisás sobre eso. Y le hice un par de veces la conversación. No lo toqué más. Y después lo dejé a él. Y la gente... Los actores, para mí, es muy difícil dirigir actores. Creo que es más difícil dirigir actores que no actores. Te diría. Ese es un buen punto. Bueno, cuando es un no actor, tú casteas dependiendo de la personalidad de la persona. Entonces... Un actor natural, como dice. Claro. Pero
creo que lo importante es siempre que tengan un entendimiento de dónde está parado este personaje, de dónde viene, o sea, las últimas 2 o 3, sabemos que el cine funciona a nivel fraccionario, o sea, de que está filmando primero la escena del final, después el medio, vas otra vez a algo cerca, o sea, siempre el actor le cuesta posicionarse en donde está y abrió una puerta hoy y entra en la habitación 2 semanas después. Entonces, entonces es mantener esa intensidad es una cosa súper importante, que vos le digas, ok, acordate que venís de acá, o sea, estuvimos en este momento, pasó esto, en tu cabeza estás pensando en estas situaciones y que obviamente haya un entendimiento de la psiquis del personaje profunda, o sea, de darles la información necesaria, pero que también ellos puedan construirla. ¿Y cómo es tu proceso para castear no actores o actores naturales? Eh, ¿Qué estás buscando ahí? Bueno, creo que hay unas cosas que son como, o sea, saltan enfrente a la... O sea, es algo que pasa en el momento que es impresionante. O sea, Ulises Jansson, el menor de 3 hermanos, mandó unas fotos, o sea, hicimos un casting donde abrimos mails y convocatoria, Facebook, Instagram, etcétera, y la gente mandaba fotos. Entonces yo seleccionaba primero por look y después hicimos una tanda de casting en la que yo no estaba presente y después callbacks. El pibe la clavó desde la foto que mandó. O sea, entendió el look. O sea, tenemos unas fotos de referencia. Medio copió el look de las fotos de referencia. Se puso arriba de un auto, se agachó, no sé qué. Y yo dije, este pibe es muy interesante. Vino al set y le dije creo que algo importante también es ir de menor a mayor para soltarlos dentro de un callback, por ejemplo, donde ya estás terminando de entender si entienden, ¿no? Entonces, por ejemplo, primero los hacía como escuchar heavy metal y bailar y saltar y como hacer Sí, mosh pit. mosh pit. Y ahí los soltaba. Después les hacía una escena donde tengan un entendimiento del espacio, un entendimiento hasta dónde pueden ir con la cámara y detalles. Y yo les decía, mira, acá están los gatos, por acá, imagínate, quiero o sea, que te rasque la espalda, qué sé yo, esa onda Marlon Brando de tranvía llamado Deseo, hay una cosa que hace que el tipo así se empieza a rascar. Nunca habías visto un actor en el cine de los 50, 60 que se rascase, ¿entendés? O sea, la naturalidad. Y el pibe la rompió, entendió perfectamente todo el tono de del personaje en la o sea, y lo ves, o sea, y está buenísimo cuando pasa, o sea, porque decís, este pibe es el personaje. O sea, te rompe la cabeza, es increíble. Usas elementos como comparativos, como que imagínate que estás haciendo... ¿Te acuerdas cuando tu mamá te regañaba en la casa? Como que usas elementos así. Sí, sí, pero que sean anclajes con los que se puedan relacionar. O sea, creo que no hay que hiperteorizar o tratar de hacer las cosas, de complejizarlas. Tiene que ver con acciones concretas y entendimiento del lugar y de la acción. Pero sí me parece que no es... si si lo sobreinformás, se cruza todo, se pierde todo. Entonces es como la información justa y necesaria también que tenés que tenerla muy clara vos de qué es lo que necesita la escena. Oye, y otra volviendo a la pre, a pesar que ya estamos en pro, cuando tú haces estas escenas de ficción, cuando haces los reporteros, ¿cómo funciona tu trabajo de pre? ¿Buscas muchas referencias? ¿Buscas planos? ¿Haces storyboard? ¿Cómo haces eso? Yo prefiero no dibujar nada. Yo prefiero, o sea, para publicidad, sí, obviamente necesitas tener o sea, los 14 cuadros, 15, 20 que sean necesarios, mostrárselo, que todo sepa todo el mundo, pero yo prefiero hacer un guión técnico. O sea, y los 5 planos que tengo en la cabeza, bajarlos en un guión técnico, hablarlos con el fotógrafo y cuando voy a la locación en el scouting, hacer medio como una especie de photoboard. Obviamente usar las herramientas que tengas a mano, ¿cómo se llama? El Artemis, por ejemplo, que puedes
poner la cámara que vas a utilizar en el teléfono y los lentes que vas a utilizar, entonces tenés una idea más o menos de distancia, si vas entendiendo de que, no sé, si quieres meter un dolly ahí, no vas a poder por usar un lente largo, no sé, lo que sea necesario para entender las complicaciones que puede tener un set cualquiera. Pero yo prefiero mucho más hacer un guión técnico que con los 5 planos básicos que necesito, y después, si tengo un poco de tiempo, hago algunas tomas más. Pero no, ni Periodistas, ni Save the Children, ni Zanja, ni Tres Hermanos hice storyboard. Bueno, Sí. en Tres Hermanos hay una escena compleja, una escena que involucraba efectos especiales grandes. O sea, desviamos un río, hicimos una inundación, lluvia y de noche, y tenía bastante post también. Entonces sí, ahí dibujé. O sea, tú no haces ningún storyboard, sino haces scouting y haces fotos y ese es tu storyboard. Sí, y guión técnico. Guión técnico sí, escena por escena, aunque también ya los guiones como los construyo están bastante claros. Lo que te decía recién o sea, las espaldas de Lorenzo entran, o sea, ya sabés que estás detrás del personaje, ¿entendés? O sea, no hace falta explicarlo, pero bueno, es importante que desde cuando estás escribiendo el guión también, ya lo empieces a traducir a planos. O sea, cada Como punto, director, claro. sí, cada punto es un plan. Cada puntuación tiene que tener como ya un entendimiento de montaje dentro del guión y de puesta de cámara. Sí, total. ¿Cuánto porcentaje de improvisación existe de planos nuevos en el set de una ficción para ti? Eh, Me gustaría decirte que mucho más de lo que realmente tengo. O sea, pero eso tiene que ver con el tiempo que tenés para filmar. Hay algo que... O sea, lo más importante del cine es el tiempo. O sea, que es esculpir el tiempo. Estás, sí, retratando ese momento presente que queda en uno de 24 fotogramas. Y necesitas tiempo para filmarlo, para tener, o sea, el momento justo de la luz, para haber podido ensayar antes, para que todo el mundo sepa qué es lo que está pasando, qué es lo que necesitas, para poder trabajar hasta que el actor lo tenga, o si lo agarró rápido, poder filmar rápido y que se mantenga esa naturalidad. Lo más importante es un poco, que también tiene que ver con la pre y con el plan de rodaje, es tratar de generar la mayor cantidad de tiempo para la improvisación, pero muy pocas veces lo tenés realmente. O sea, yo creo que en mis sets tengo un 10% de tiempo para improvisar. Me gustaría tener 50. Me gustaría tener tiempo como para encontrar cosas dentro del día de rodaje. Y explorar con los actores y todo Exacto. eso. Sí, pero eso no existe mucho. Y es muy difícil sobre todo por, no sé, cine argentino. Los últimos 5 años del cine argentino, el 80% de las películas se filmaban en 2 o 3 semanas. Entonces, una vez mi madre me dice, no, acabo de ir al cine a ver una película argentina, pero pasa todo dentro de un departamento, son 2 personas y más. Digo, no hay manera de que puedan filmar otra cosa, ¿entendés? O sea, en ese tiempo. ¿Y ensayas mucho con los actores? Sí, sí, pero tampoco hasta un momento de hartazgo. O sea, creo que hay que también saber el momento de soltar el ensayo. Pero, no sé, por ejemplo, Tres Hermanos eran los 3 personajes principales: Ulises Jansson, del que te hablé hace un ratito, el menor; Andy Gorostiaga venía de Buenos Aires, le hice venir 2 semanas antes como para, lo llevamos a Cerraderos, a andar a caballo, que entienda el frío, o sea, que se pueda empezar a mimetizar un poco con la gente del lugar, pegarle el acento. Y Emanuelis, el mayor, con el que yo había trabajado en el teaser, y los trabajé por separado, todo el tiempo. El único que tenía el guión completo de la película era Andy. Ulises sabía su historia y un poco algunas de las cosas que lo rozaban de los otros hermanos, y Emanuel lo mismo. Entonces, trabajé por separado con ellos, de tener algunos encuentros más físicos, otros de hablar mucho del personaje y de qué le pasa a estos tipos por dentro de la cabeza. Ensayamos
con cada uno. Yo creo que debo haber tenido unos 5 o 6 ensayos con cada uno y después un día los llevamos a la casa donde íbamos a filmar. Hicimos un ensayo general, un ensayo medio a la de Coppola, de hacer la cena grande, ¿viste? Para el padrino, que esté toda la familia y que todos interactúen como si fuesen los personajes. Bueno, los llevamos, se conocieron por primera vez. Hicimos un ensayo donde iban a hacer un asado en la casa y ya cada uno tenía sus habitaciones asignadas y todo. Y estuvimos el fotógrafo y yo filmándolos todo el tiempo. Y yo a veces le iba y le decía, bueno, ahora andá y picalo a este sobre este tema, hablarle de esto, a ver qué pasa, qué sé yo. Y había una electricidad ese día que dije, ok, listo, ya está. O sea, cuando terminamos cuando dije, bueno, corte, fue como que todos nos sentimos, ya está. O sea, la película, los actores están y se ven en la película. O sea, Sí, qué lujo, qué lujo. Y para cerrar, recomiéndame una película. ¿Por qué no me recomiendas una película que te ayudó a inspirarte o de referencia para Tres Hermanos? había un par de pelis en el momento que tenían que ver con un poco con la violencia y la masculinidad que me ayudaron bastante. Una se llama Dogtown Murders, creo que es. Dog. Ahora, ¿ves? Esa, por ejemplo, esta parte de ahí. Esa te la edito. Dame un segundo, ¿cómo se llama esta película? Ahí está. Una de las películas se llama Snowtown Murders, australiana, durísima, también como muy rural de alguna manera. Y después, para mí, Haneke. Haneke es como mi Todas las de Haneke. todo. O sea, es que es perfecto el hijo de puta.